Saludos, bienvenidos otra semana más a Átomos y Bits. Aquí estamos arrancando con la última hora de ciencia, tecnología e innovación con el apoyo de Lenovo, que nos ofrece ofertas y novedades en estas fechas. Un 10% de descuento en ThinkPad Yoga, que lo vamos a tener en el 370 durante los próximos días, tanto en negro como en plata, en ese diseño moderno que tiene para un concepto de 360 grados. Ahora todo se lleva con las cámaras de 360 y desde luego que podéis utilizarlo para muchas cosas, para labor profesional, por ejemplo, para temas personales, para juegos, productividad y durabilidad optimizadas para cualquier trabajo, en cualquier lugar, en cualquier momento. En Lenovo, tecnología de leyenda. Con Lenovo estamos en esta temporada también de Átomos y Bits. Hoy contamos en la realización técnica con Esteban Novillo y aquí en el micrófono don José Manuel Nieves. ¿Cómo está usted, señor? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y este que les habla, Pedro Pablo May. Vamos a empezar ya sin más dilación con el programa de hoy, porque hemos descubierto... Siempre estamos preguntándonos quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, y hemos descubierto que somos unos virus. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Bueno, mejor virus que bacteria, ¿o no? Bueno, mejor virus no lo sabemos, porque los virus además son criaturas, entre comillas, por llamarlas así, que están en la frontera misma entre lo que está vivo y lo que no. Es decir, hay teorías que dicen que un virus es una cosa viva y otras que dicen que no, que es tan simple, es tan extraordinariamente simple. O sea, una bacteria es como un gigante enorme, cientos de veces más grande que un virus. Una bacteria es una cosa compleja, que tiene estructuras, es una célula, y los misterios de la célula todavía los estamos estudiando, pero un virus no es más que, es poco más que unas instrucciones de ADN que se transmiten y se replican. Sin embargo, son muy resistentes y muy puñeteros, porque las bacterias, cuando te invade una bacteria a un organismo superior, como puede ser un mamífero o una persona, un animal, lo que sea, lo que busca la bacteria es un hogar, una casa para establecerse y irse alimentando y hacer su vida. Un virus no. Un virus es un auténtico pirata informático y lo que hace es que se inserta en el código genético de las células que invade, las captura, las hace esclavas y las obliga a producir más virus. Es decir, modifica el ADN y con el objeto de que esa célula invadida siga replicando más copias. O sea, un virus es un parásito, podríamos decir, de alguna manera. Bueno, yo sí, es como una especie de hacker biológico, ¿no? ¿Y un virus nos pudo hacer humanos? No nos pudo hacer humanos, pero fíjate, hay una... no es que nos haga humanos, pero te diré que nuestro genoma, el genoma es el conjunto de las instrucciones de ADN que hacen de una especie o de una criatura lo que es. O sea, el genoma humano, entre el 40 y el 80% de la totalidad de ese genoma procede de pequeñas secuencias de virus que a lo largo de la historia de la evolución del hombre se han ido insertando dentro de nuestro ADN y que resulta que cumplían. No siempre los virus te hacen daño. En la mayoría de las ocasiones un virus o te mata o te vuelve enfermo o como mínimo hace algo que es completamente inútil y ni te enteras, pero hay ocasiones en que lo que te hace el virus en el ADN, esa modificación genética que te hace, resulta beneficiosa para la especie. Y por ejemplo, yo recuerdo un estudio que se hizo en el año 2016 en el que fue precisamente el que determinó que entre el 40 y el 80% de nuestro genoma procede de infecciones víricas, o sea, de esos trozos de código genéticos que a lo largo del tiempo los virus han ido introduciendo dentro de nuestro genoma, es decir, es mucha cantidad, y que hay algunas funciones muy importantes, como por ejemplo los primeros días del desarrollo de un feto en los mamíferos, que se deben a una serie de instrucciones genéticas que en su día fueron insertadas por un virus dentro de nuestro genoma. Pero es que ahora mismo la cosa ha ido todavía más allá. Entonces, un equipo de investigadores acaba de publicar 2 trabajos según los cuales uno de estos mecanismos que hemos estado describiendo está en el origen del pensamiento complejo. Es decir, en el origen de nuestra consciencia.
no conciencia de somos buenos o somos malos, la conciencia. Es decir, el ser humano tiene una característica que es el pensamiento superior, y una de las cosas sobre las que se basa es tener conciencia del yo. Es decir, ningún animal tiene conciencia del yo. Actúa por una serie de instintos que le llevan a hacer lo necesario para sobrevivir. Hay muchas actitudes animales que pueden parecerse a la inteligencia, pero ningún animal es capaz de hacer la distinción entre el yo y lo que le separa. O sea, nosotros somos capaces de una forma abstracta, que es el pensamiento superior, de representar la realidad de forma abstracta y de colocarnos en distintas probabilidades antes de que sucedan, sabiendo, o sea, tú sabes las cosas muchas veces antes de que sucedan, porque tu cerebro ya te está diciendo en base a experiencias anteriores o en base a tal, y sabes sobre todo distinguir lo que soy yo de tú y las características mías de las tuyas, en fin. Yo soy yo y mis circunstancias, pero eso bueno, no lo pues puede decir un animal, ¿no? Resulta que hay una secuencia genética, un gen que se llama ARC, ARC, como arco, pero si no, que se insertó en nuestro genoma mucho antes de que fuéramos humanos. Es decir, se insertó, de hecho, en todos los animales que se movían a cuatro patas, en los cuadrúpedos. Luego, nosotros al principio, nuestros antepasados también se movían a cuatro patas, sobre sus cuatro extremidades, y solo recientemente, en tiempos históricos, se erguieron para caminar para la bipedestación, para caminar sobre dos piernas, que es como hacemos ahora. Bueno, pues ya en ese momento se insertó esa secuencia genética. Y lo curioso es que esa secuencia genética hoy, en la actualidad, sigue existiendo en el interior de nuestros cerebros, pero no solo existe, sino que es muy activa. Es decir, sigue trabajando. No es una parte de nuestro ADN que sea recesivo, es decir, que tuvimos en un momento dado y que ahí se ha quedado almacenado en medio del ADN basura que no utilizamos ya para nada. No, es muy activo. Y lo que hace que esta pequeña secuencia de instrucciones genéticas es que empaqueta información que normalmente se parece mucho a la del virus original, la empaqueta, la encapsula y la transmite a través del ARN. Sabes que tenemos ADN, que es donde está nuestro ADN, y el ARN es la parte de nuestra herencia genética que es transmisora. El ARN es el mensajero que lleva las características del ADN fuera del mundo, del universo, que es una célula, y la transmite a las demás. Información que puede ser útil. Bueno, pues este gen ARC lo que hace es empaqueta determinada información del ADN, la encapsula y la comunica dentro de nuestro cerebro a otras células, que resulta que las células cerebrales son las neuronas. Es decir, está transmitiendo continuamente información entre una neurona y las vecinas. Sin ese virus, entonces, ¿no podríamos pensar? Se sabe que una deficiencia en el funcionamiento de este gen ARC, pues lleva al autismo, por ejemplo. Uh-huh. Cuando no se produce este empaquetamiento y transmisión de información de una neurona a otra, la sinapsis, que es la forma en que las neuronas se comunican, se interrumpe. O sea, es fundamental para que se produzca la sinapsis. Y fíjate, y es una característica que en tiempos ni siquiera los de Maricastaña, que yo iba a decir, sino muy anteriores, hace millones de años, esa secuencia se quedó insertada y resultó de extrema utilidad. Entonces, esa función de empaquetar información y transmitirla a las células circundantes los investigadores piensan, y tienen motivos para pensarlo, que están en las raíces mismas de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar, es decir, de nuestra capacidad para pensar. De hecho, ya te digo, si se interrumpe eso, el resultado son trastornos neurológicos muy graves, autismo y otro tipo de enfermedades también neurológicas, ¿no? Así que es muy... ¿Y cómo llegó ese virus dentro de nosotros? Claro, eso es habrá teorías para todos los ahora gustos. sabemos que un defecto en esa
información que una vez nos fue transmitida por unos virus que nos infectaron, sabemos que es vital para nuestro funcionamiento cerebral. Sabemos qué es lo que hacen, encapsular determinado tipo de información y transmitirla. Y sabemos que ese mecanismo de transmisión está en la base de las sinapsis, de la forma en que nosotros pensamos. Fíjate, estamos hablando ya de lo que es la conciencia humana profunda en su nivel genético, en su nivel básico, ¿no? Hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos qué información exactamente es la que se está transmitiendo, ni qué es lo que hace la célula receptora de esa información con esa información. Todavía no lo sabemos. Entonces, haber descubierto esto que te acabo de contar ya es muchísimo. Los pasos siguientes son, primero, lo que tú dices, tratar de averiguar cómo llegó esta secuencia genética a insertarse en nuestro genoma, es decir, tener datos mucho más precisos de en qué momento de la evolución de nuestros antepasados, que hablamos de antepasados cuadrúpedos todavía, o sea que estamos hablando de millones de años, en qué momento esta secuencia genética se insertó en nuestro genoma, qué efectos produjo, qué tipo de diferenciaciones cerebrales produjo en aquellas criaturas para que una de las ramas de esas criaturas, que somos nosotros, evolucionáramos hacia seres inteligentes, y sobre todo, qué tipo de información, qué hace esa información que continuamente ARC está transmitiendo de una neurona a otra, y qué es lo que hacen las neuronas, o sea, cómo afecta esa información para que las neuronas hagan qué. Las neuronas, como buen comportamiento vírico, reciben esta información, que es casi una copia del virus, y lo que hacen es que a su vez lo transmiten a las siguientes, y a las siguientes y a las siguientes, en una cadena que es infinita. Pero es que resulta que así se hacen las sinapsis, así se hacen las conexiones entre neuronas, ¿no? Está en la raíz misma de nuestra capacidad de pensar. Me resulta apasionante. Entonces lo siguiente, ya te digo, es saber exactamente qué es lo que nos hace este virus o este virus arcaico, porque resulta que hay otros animales que también lo tienen, por ejemplo, las moscas también tienen este virus ARC, pero lo que han determinado los investigadores es que este virus infectó a otras especies animales varias veces a lo largo de la historia. No tiene nada que ver, por ejemplo, el virus ARC, el ARC que nosotros tenemos y los mamíferos tienen dentro de su genoma, con el que tienen las moscas de la fruta, que no se parece, o sea, es otro tipo de virus de las mismas características, pero de la misma familia, pero que no es el mismo tipo de infección, ni cumple las mismas funciones, ¿no? Con lo cual ahí estamos preguntándonos cosas, pero en unos niveles de profundidad dentro de nuestros yos que resulta, como mínimo, resulta sorprendente. La verdad que sí. Vamos a seguir de cerca ese tema porque es verdaderamente apasionante. Lo iremos viendo en futuras investigaciones y, por supuesto, que ya están planeadas, ¿no? Sí, claro. Se está trabajando, de hecho. Estamos trabajando en ello. Y del virus de dentro de nosotros vamos a ir a los planetas de lejos de nosotros. Unos planetas, los de TRAPPIST, que en su día despertaron muchas expectativas y que siguen haciéndolo, porque ahora se ha descubierto que tienen un montón de agua. Cuéntanos. Sí, mucha agua. Bueno, recordemos, no son, bueno, sí son lejanos, ¿para qué nos vamos? ¿Para qué? Pino, ¿Para qué nos vamos a engañar? Son 40 años luz, pero es que 40 años luz en distancias cósmicas es nada, o sea, son centímetros en distancias humanas, están aquí al lado. Bueno, recordemos que en el año 2016 un equipo de investigadores, al frente estaba Michael Gillon, que es un astrónomo, pues descubrieron 2 planetas con el telescopio TRAPPIST, por eso el nombre de la estrella, descubrieron 2 planetas muy cerca, a solo, comillas, 40 años luz de distancia, que eran parecidos a la Tierra, parecidos en el sentido de que eran rocosos y estaban alrededor de una estrella a la distancia correcta para que su temperatura superficial permitiera la existencia de agua líquida. Es decir, el tiempo climatológico que hace en esos planetas es compatible con la existencia de agua líquida. Bueno, eso fue en 2016, pero es que unos meses después, el mismo investigador
asombró al mundo anunciando todo un sistema solar alrededor de esa estrella TRAPPIST. La estrella no tiene nada que ver con el Sol, es de otro tipo, apenas tiene el 9% de la masa del Sol, es muchísimo más pequeña. Es lo que se conoce como una enana roja ultrafría. Es una estrella mucho más pequeña y mucho más fría que el Sol. Pero a su alrededor resulta que tiene 7 planetas, todo un sistema solar y muy cerquita, con lo cual resulta bastante fácil de estudiar. Bueno, los 7 planetas son rocosos. Maravilla de las maravillas, o sea, no estamos hablando de gigantes gaseosos, o sea, conocemos ya cerca de 3.000 y pico planetas confirmados. Los rocosos son la minoría, hay un gran número de gigantes gaseosos que no tienen nada que ver con nosotros, ni podemos buscar vida en ellos, a unas temperaturas infernales, etcétera. Bueno, pues al lado de esta estrellita, y muy cerca de ella, porque claro, como brilla menos y tiene menos calor, los planetas, para tener la temperatura parecida a la que hay en la Tierra, tienen que estar mucho más cerca. Claro. Están muy apelotonados. De hecho, estos 7 planetas, que se llaman la estrella misma ha sido llamada TRAPPIST-1, y los planetas se llaman TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, d, e, f y g. Porque a medida que se van alejando se le añade una letra nueva del alfabeto, de forma que la B es la más cercana y la que no tiene letra es la propia estrella. Así es como se denominan los sistemas planetarios. Bueno, pues desde ese momento muchos astrónomos han dedicado a estudiar al detalle, de intentar saber más cosas sobre esos planetas que generan muchas dudas, ¿no? Y lo que han encontrado, después de 1 año y medio de investigaciones que se acaban de hacer públicas en una serie de 4 artículos en Nature, los han convertido oficialmente en los mejores candidatos que tenemos hasta ahora para buscar vida fuera del sistema solar. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Por ejemplo, contienen estos planetas, estos 7 planetas de ahí al lado, un 5% de sus masas está compuesta de agua. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen 250 veces más agua que la Tierra, porque el porcentaje de agua en la Tierra con respecto a la masa de la Tierra es solo de un 0,02%. Es decir, solo el 0,02% de la masa de la Tierra es agua. Y eso significa todos los océanos, todas las reservas de agua que tenemos. Bueno, pues en esos planetas el 5%. ¿Que son planetas marinos? No necesariamente, porque ese agua puede estar concentrada no en los 7 mundos repartida exactamente de la misma forma, sino depende de cada planeta, depende de la distancia al Sol, a su Sol, que esté cada planeta, puede tener mayor o menor cantidad de agua. Por ejemplo, hay uno de ellos, que es el tercer planeta empezando desde la estrella, que solo tiene un 30% de masa de la Tierra. Es rocoso, pero solo tiene un 30% de masa. Eso puede ser que esté cubierto por un océano global, que el agua tiene menos, pesa menos. Peso, sí. Claro, entonces eso podría explicarlo, o puede ser una cubierta de hielo permanente, como alguno de los satélites que tenemos en Júpiter. Los 3 más externos podrían tener menos agua, pero convertida en hielo, ¿no? Y el que más prometedor, el que más se parece a la Tierra en términos de tamaño, de densidad, es el planeta E, que es el cuarto planeta de ese sistema solar. Ese es el único de los 7 que es un poquito más denso que la Tierra, lo cual podría indicar que tiene un núcleo metálico, como el nuestro, y además está en la distancia exacta para tener mares y océanos en su superficie. De los 4 estudios, el primero fue para estudiar muchísimo mejor el comportamiento de la propia estrella. Una estrella puede hacer inviable cualquier cosa que tenga a su lado simplemente porque tenga unas erupciones. Además, las enanas rojas son pequeñas pero matonas, porque tienen unas erupciones solares que son hasta cientos de veces superiores a las que puede tener una estrella como el Sol, que es un montón de veces más grande. O sea, el Sol es mucho más estable que una enana. Sin embargo, las enanas rojas son mucho más longevas, porque en ese estadio de poco brillo, que es como una especie de brasa que se está terminando de acabar, pueden sobrevivir
miles de millones de años sin volver a cambiar ya de estadio, lo cual da el tiempo suficiente a cualquier planeta que esté a la distancia adecuada como para desarrollar todo lo que tenga que desarrollar, incluida vida, ¿vale? Pero bueno, entonces uno de los estudios era para caracterizar esa estrella y los demás para ir afinando en tres cosas: en el radio y el tamaño de los 7 planetas, en sus masas, cosa que se puede hacer, y la tercera y más complicada, en sus atmósferas. Ahí es donde cojeamos todavía, porque es verdad que en uno de los estudios lo que se hizo fue esperar a que cada uno de esos planetas pasara por delante de la estrella, y con el telescopio espacial Hubble, justo en ese tránsito, justo cuando está pasando por delante, captar los rayos de luz de la estrella que para llegar hasta nosotros atraviesan la atmósfera de los planetas. Sí. Entonces se quedan impregnados de las características de la atmósfera y el Hubble lo recoge y nos puede decir cosas de la atmósfera. Pero el Hubble, con todo lo maravilloso que es y con todas las alegrías que nos ha dado, no tiene la suficiente potencia ni resolución para poder caracterizar con exactitud una atmósfera. Para eso tendremos que esperar no mucho, al año que viene, al heredero del Hubble, que es el telescopio espacial James Webb, que se va a lanzar en el 2019 y que es 100 veces más potente que el Muchas Hubble. Cosas tiene que mirar el Webb, ¿eh? El Webb tiene una lista. Hablando de los últimos programas. Claro, pero es que el Webb tiene una lista de trabajos brutal. Pero claro, date cuenta de que si hemos aprendido lo que hemos aprendido con un telescopio como el Hubble, cuando pongamos en funcionamiento un telescopio que es 100 veces más poderoso, un montón de cosas a las que el Hubble no llega, como por ejemplo el análisis directo de atmósferas planetarias, donde puedes realmente buscar resquicios biológicos o resquicios de actividad biológica en la superficie. O sea, cuando tengamos el Webb y lo enchufemos hacia los planetas, hacia este sistema planetario de TRAPPIST, podrá estudiar al detalle la composición atmosférica de cada uno de ellos, cosa que ahora no podemos hacer más que apuntar. Y en ese momento podremos saber, lo mismo nos llevamos la sorpresa de que alguno de esos mundos efectivamente hay vida. Y me pregunto yo, si encontramos vida inteligente, si encontramos un pequeño marcianito, bueno, un trapisito en este caso, una raza de trapisitos, ¿llevarán Apple Watch en sus muñecas? Si es que tienen muñecas, los trapisitos. No des ideas, porque estos son capaces de ir allí y venderlos, ¿no? Sí, bueno, es tremendo lo que venden los de Apple. Es que yo me he quedado alucinado con estas cosas. Bueno, han hecho públicos sus resultados trimestrales, que son, brutales. O sea, yo recuerdo, han dado un beneficio neto de 88.000 millones de euros en un trimestre. Lo cual es, no sé, me parece que es un 14 o un 15% más de lo mismo que dieron en el mismo trimestre del año pasado. Pero quiero hablar 2 minutos de un tema muy concreto, que es el de los relojes, el de los Apple Watch. El año pasado, algún analista de estos sesudos mató a los relojes digitales. Dijo que eso no despegaba, que eso no tenía éxito y que eso había que irlo dejando. Y efectivamente tenía razón, excepto con el reloj de Apple. El reloj de Apple, por razones que solo la historia revelará, pues resulta que ahora mismo es el reloj más vendido de todo el planeta, no el reloj digital. El reloj en general. En general, es decir, tú te compras un Omega, el tipo de reloj que quieras, un Fossil, que es los Fossil es una multinacional muy grande. Sí. Bueno, pues se venden más relojes de smartwatch de Apple que de cualquier otro tipo de reloj que exista en el mundo. Y no solamente eso, sino que desde el año pasado hasta que la diferencia ha sido del modelo de Series 2 al Serie 3, que es el que hay ahora mismo, Apple ha incrementado la venta de sus relojes en un 58%. ¿Un 58%? En un 58%, lo cual significa que solamente el Serie 3 en los últimos meses ha vendido 9 millones de relojes.
En total tienen unas ventas que ya están cercanas a los 20 millones. Es decir, solamente en unos pocos meses del año 2017 ha vendido el equivalente a todo lo que llevaba vendido antes. Eso es un disparo hacia arriba. ¿Qué pasa con la competencia? Pues que prácticamente no existe. Es decir, hay muchas empresas que ya se han retirado de la venta de relojes inteligentes y los que aguantan de milagro. Ahí tienes, por ejemplo, un competidor que aguanta bastante bien es Fitbit. Los de Fitbit que están especializados en cosas deportivas, ¿no? Y Samsung, que con un 10% de cuota frente al 60 o el 50 y tantos por ciento de cuota de porcentaje de Apple, pues hace lo que puede para aguantar. Muchas otras empresas han dejado de hacerlo. ¿Y la diferencia dónde está? ¿En el precio, las aplicaciones? La diferencia está en el sistema operativo. Todos los demás llevan el sistema operativo de Google. Samsung está alternando, lleva su propio sistema operativo. O sea, aquí el fracaso, yo creo que más que del dispositivo ha sido del sistema operativo de Google, que es el Google Wear. No ha terminado de cuajar, no ha cuajado, y todos los fabricantes, con la excepción de Samsung, Fitbit, que lleva también su propio sistema operativo, pues no ha conseguido rivalizar con el iOS, con el sistema de Apple, que poco a poco el mercado de aplicaciones, que ya sabemos que es gigantesco el de Apple, también se ha hecho muy grande para los relojes. Es decir, cuantas más aplicaciones hay, más funcionalidades tienes en este reloj. La serie 3, además, es mucho más potente que la anterior, se mueve muchísimo más rápido, tiene una versión que no se vende en España, que es LTE, es decir, lleva su propia comunicación interna, no tiene que estar asociado al reloj, lleva su propia tarjeta SIM virtual dentro del reloj, con lo cual es independiente, y eso, que aunque no lo tengamos aquí, se vende como churros, y además es totalmente sumergible, resistente al agua, y han mejorado muchísimo las funciones de salud y de deportes. ¿Cuánto cuesta ahora mismo? Veamos, pues depende de los modelos, está alrededor de los 400 euros. Veamos cuál es el futuro, pero esta tendencia al alza, por lo menos en cuanto al reloj de Apple se refiere, parece que es imparable. Se han puesto en hora. Pues no es por nada, pero se nos ha vuelto a ir el programa. Ya, pues fíjate. Así, como que no quede la cosa. ¿Será porque no llevábamos un Apple Watch aquí para controlarlo? Mensaje para los de Apple, a ver si quieren tener un detallito. Yo sí. Vaya por Dios, ya tuvo que salir el hombre los cacharritos. Yo sí, yo fíjate, yo lo llevo desde la versión 1, Sí. Y yo tengo relojes, algunos de ellos buenos, porque me han gustado siempre los relojes. Desde que tengo el Apple, desde la versión 1, por Dios mío, qué vergüenza me da, pero no me he vuelto a poner ningún otro reloj. Bueno, pues nada. Yo es que llevo un reloj de arena, como ves, de estos que le das la vuelta de vez en cuando. Soy más clásico. Ojo, tenemos también a Lenovo, no tiene relojes, pero tiene unos ordenadores impresionantes, un rendimiento fiable. Por ejemplo, esos sistemas de sobremesa todo en uno, Idea Center, un diseño que tienen para ofrecer rendimiento, para causar buena impresión. Una familia de computadores que ofrece una amplia variedad de productos, desde sistemas todo en uno ultra planos hasta sistemas de sobremesa de torre y PC de bolsillo. Hay que recordar que los sistemas Lenovo superan pruebas de esfuerzo para garantizar el cumplimiento de normas rigurosas de fiabilidad, o sea que te puedes fiar absolutamente de su rendimiento. De Lenovo, que es tecnología de leyenda y que nos acompaña aquí en Atomos y Bits. José Manuel, nos oímos la semana que viene. Así será. Con Esteban Novillo, en control de sonido, en nombre del equipo. Saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en 7 días.